Examen de frenos de aire CDL en California con 50 preguntas reales para pasar al primer intento. El compresor de aire está conectado a A. El motor. B. La transmisión. C. El radiador. Y la respuesta es A. El motor. Un sistema de frenos antibloqueo, ABS. A. Te permite conducir más rápido. B. Aumenta tu capacidad normal de frenado. C. Evita que las ruedas se bloqueen cuando frenas con fuerza. Y la respuesta es C. Evita que las ruedas se bloqueen cuando frenas con fuerza. El tipo de freno más común es el A. Freno de tambor con leva en R. B. Freno de disco con leva en G. C. Freno de tambor con leva en S. Y la respuesta es C. Freno de tambor con leva en S. Antes de conducir un vehículo con un sistema de frenos de aire dual, el conductor debe A. Bombear el pedal del freno 10 veces para generar presión. B. Esperar al menos 10 minutos antes de conducir. C. Permitir que el compresor de aire genere al menos 100 libras por pulgada cuadrada de presión en ambos sistemas, el primario y el secundario. Y la respuesta es C. Permitir que el compresor de aire genere al menos 100 libras por pulgada cuadrada de presión en ambos sistemas, el primario y el secundario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. No hay manera de que los cortocircuitos por aislamiento dañado provoquen un incendio en el vehículo. B. Llevar un extintor con la carga y clasificación adecuadas ayudará a prevenir incendios. C. La mala ventilación de la carga es una causa común de incendios. Y la respuesta es C. La mala ventilación de la carga es una causa común de incendios. Como parte de la revisión final del sistema de frenos de aire, debes A. Comprobar la presión de conexión y desconexión del gobernador del compresor de aire. B. Probar la tasa de fuga de aire. C. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Todas las anteriores. Sobrecargar un vehículo con carga puede tener efectos negativos en todos los siguientes aspectos, excepto A. El frenado. B. Los límites de peso. C. La dirección. Y la respuesta es B. Los límites de peso. Cuando conduces en una zona de obras y un trabajador está cerca de la carretera, debes A. Detenerte por completo. B. Reducir aún más la velocidad. C. Mantener una velocidad constante. Y la respuesta es B. Reducir aún más la velocidad. Cuando la presión de aire alcance el punto de corte del gobernador, la tasa de fuga de aire en vehículos combinados, con el motor apagado y el pedal de freno completamente presionado, debe ser inferior a, en un minuto, A. 2 libras por pulgada cuadrada. B. 3 libras por pulgada cuadrada. C. 4 libras por pulgada cuadrada. Y la respuesta es C. 4 libras por pulgada cuadrada. Algunos sistemas de frenos de aire tienen un evaporador de alcohol para A. Evitar que se forme hielo en el sistema de frenos. B. Reducir el peligro de derrapar. C. Reducir la potencia de frenado del vehículo. Y la respuesta es A. Evitar que se forme hielo en el sistema de frenos. Distancia de percepción más distancia de reacción más distancia de retraso del freno más distancia de frenado es igual A. Distancia de frenado total menos la distancia de pérdida de freno. B. Distancia total de detención. C. Presión total de aire. Y la respuesta es B. Distancia total de detención. La válvula de seguridad generalmente está configurada para abrirse a 150 libras por pulgada cuadrada. B.
200 libras por pulgada cuadrada. C. 100 libras por pulgada cuadrada. Y la respuesta es A. 150 libras por pulgada cuadrada. Cuando aplicas los frenos, las zapatas y los forros de freno se presionan contra A. El manómetro de presión de suministro. B. La leva en S-Tascam. C. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. Ninguna de las anteriores. Los frenos de aire están compuestos por 3 sistemas diferentes: freno de servicio, freno de estacionamiento y freno A. De emergencia. B. De leva en S. C. De pie. Y la respuesta es A. De emergencia. El frenado controlado. A. Debe usarse cuando necesitas girar bruscamente mientras frenas. B. Consiste en bloquear las ruedas y luego soltar los frenos. C. Puede usarse para mantener el vehículo en línea recta y permitirte girar si es necesario. Y la respuesta es C. Puede usarse para mantener el vehículo en línea recta y permitirte girar si es necesario. El. Evita que el aire se escape si el compresor de aire presenta una fuga. A. Válvula de retención unidireccional. B. Válvula de protección del tractor. C. Válvula de relevo de emergencia. Y la respuesta es A. Válvula de retención unidireccional. Si otro vehículo te sigue demasiado de cerca, debes A. Evitar cambios bruscos. B. Aumentar tu distancia de seguimiento. C. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Todas las anteriores. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de saber cuándo cambiar de marcha? A. Usar la velocidad del motor, RPM. B. Usar la velocidad del vehículo, MPH. C. Comprobar que el manómetro de presión de aceite muestre una presión normal. Y la respuesta es C. Comprobar que el manómetro de presión de aceite muestre una presión normal. Las llantas duales, dobles. A. Siempre deben estar en contacto entre sí. B. Deben tocarse entre sí siempre que sea posible. C. No deben estar en contacto entre sí. Y la respuesta es C. No deben estar en contacto entre sí. ¿Cuál de los siguientes factores puede causar que los frenos se desvanezcan, pierdan eficacia o fallen? A. Frenos desajustados. B. Uso excesivo de los frenos de servicio. C. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Todas las anteriores. Si el sistema ABS no funciona. A. Aún tienes las funciones normales de freno. B. El vehículo no tendrá frenos. C. El vehículo tendrá frenos débiles. Y la respuesta es A. Aún tienes las funciones normales de freno. Los frenos de estacionamiento son A. No requeridos en remolques. B. Requeridos en todos los vehículos. C. No requeridos en vehículos comerciales con frenos de aire. Y la respuesta es B. Requeridos en todos los vehículos. Los frenos de aire. A. Deben usarse solo al conducir en carreteras mojadas. B. Son una forma eficaz de detener vehículos grandes y pesados. C. Están prohibidos en vehículos grandes. Y la respuesta es B. Son una forma eficaz de detener vehículos grandes y pesados. Si te sientes somnoliento, debes A. Tomar un café. B. Apartarte de la carretera y descansar. C. Reducir la velocidad. Y la respuesta es B.
Apartarte de la carretera y descansar. Los tanques de aire deben drenarse completamente para A. Eliminar toda la humedad y el aceite. B. Eliminar todo el aire. C. Bombear agua y aceite del compresor dentro de los tanques. Y la respuesta es A. Eliminar toda la humedad y el aceite. Al presionar el botón de control del suministro de aire del remolque, tú A. Cortas el suministro de aire y aplicas los frenos de emergencia del remolque. B. Suministras aire a los neumáticos. C. Suministras aire al remolque. Y la respuesta es C. Suministras aire al remolque. Cuando te cruzas con otro vehículo de noche y el otro conductor no cambia a luces bajas, debes A. Vengarte encendiendo tus luces altas. B. Reducir la velocidad y mirar hacia adelante en tu carril. C. Mirar ligeramente hacia la derecha para evitar mirar directamente las luces del vehículo que viene de frente. Y la respuesta es C. Mirar ligeramente hacia la derecha para evitar mirar directamente las luces del vehículo que viene de frente. A 55 millas por hora, la distancia total de frenado para vehículos con sistemas de frenos de aire que circulan en condiciones ideales es A. Más de 250 pies. B. Más de 450 pies. C. Menos de 250 pies. Y la respuesta es B. Más de 450 pies. Escuchas un fuerte estallido que suena como una explosión de llanta. Debes A. Asumir que tienes una falla de llanta. B. Revisar las llantas en la siguiente parada. C. Seguir conduciendo con normalidad. Y la respuesta es A. Asumir que tienes una falla de llanta. ABS. A. Te ayuda a evitar que las ruedas se bloqueen. B. Facilita romper. C. Permite que las ruedas se bloqueen. Y la respuesta es A. Te ayuda a evitar que las ruedas se bloqueen. Los ajustadores de holgura, slack adjusters. A. Deben moverse más de 1 pulgada donde las varillas de empuje se conectan a ellos. B. Regulan la distancia entre las ruedas traseras. C. Regulan la distancia que el freno de aire debe recorrer para aplicar fricción a la rueda. Y la respuesta es C. Regulan la distancia que el freno de aire debe recorrer para aplicar fricción a la rueda. Estás conduciendo un vehículo con frenos de aire cuando se enciende la luz de advertencia de baja presión de aire y suena la alarma. Debes A. Salirte de la carretera y detenerte inmediatamente. B. Encender las luces intermitentes y conducir hasta el lugar más cercano donde puedas detenerte. C. Reducir la velocidad y probar los frenos. Y la respuesta es A. Salirte de la carretera y detenerte inmediatamente. Para que los frenos funcionen, los frenos de aire utilizan A. Aire comprimido. B. Aire hidráulico. C. Nitrógeno. Y la respuesta es A. Aire comprimido. Si tu sistema ABS no funciona, A. Las ruedas motrices comenzarán a patinar y debes quitar el pie del acelerador. B. Aún tienes las funciones normales de freno y debes conducir y frenar como siempre. C. El sistema reducirá la velocidad del camión hasta detenerlo y te obligará a orillarte. Y la respuesta es B. Aún tienes las funciones normales de freno y debes conducir y frenar como siempre. Los vehículos con frenos de aire necesitan más distancia para detenerse que los vehículos con frenos hidráulicos. ¿Por qué? A. Porque el aire tarda medio segundo o más en viajar por las líneas hasta los frenos. B. Porque la distancia de frenado de los vehículos con frenos de aire depende de 6 factores distintos. C. Porque los frenos de aire usan tambores diferentes. Y la respuesta es
A. Porque el aire tarda medio segundo o más en viajar por las líneas hasta los frenos. Para controlar tu velocidad en una pendiente descendente, debes A. Usar el freno del motor. B. Aplicar completamente los frenos. C. Usar el frenado controlado. Y la respuesta es A. Usar el freno del motor. En un sistema de aire dual, con el motor a las revoluciones normales de operación, la presión debe subir de 85 a 100 si en cuántos segundos. A. 45. B. 12. C. 20. Y la respuesta es A. 45. En algunos vehículos, una válvula de control moduladora puede usarse para A. Aplicar los frenos de resorte gradualmente. B. Disminuir la presión en el sistema de frenos. C. Aplicar los frenos delanteros. Y la respuesta es A. Aplicar los frenos de resorte gradualmente. El regulador del compresor de aire controla A. Cuando el compresor de aire bombeará aire a los tanques de almacenamiento. B. Cuando la presión del tanque de aire cae por debajo del nivel de Carab. C. La presión de aire que se aplica a los frenos. Y la respuesta es A. Cuando el compresor de aire bombeará aire a los tanques de almacenamiento. Cuando haces un cambio rápido de carril, el efecto Crack-the-Whip, latigazo, puede A. Hacer que sea más difícil girar sin derrapar. B. Mejorar tu tracción. C. Volcar el remolque. Y la respuesta es C. Volcar el remolque. Cuando se encienden por primera vez la luz y la alarma de baja presión de aire, debes A. Acelerar para restaurar la presión. B. Reducir la marcha y disminuir la velocidad. C. Detener el vehículo de inmediato en un lugar seguro. Y la respuesta es C. Detener el vehículo de inmediato en un lugar seguro. En un vehículo con un sistema de frenos de aire dual. A. Cada sistema tiene sus propios tanques de aire. B. Ambos sistemas normalmente operan los frenos regulares del eje trasero. C. Un sistema suministra aire al remolque. Y la respuesta es A. Cada sistema tiene sus propios tanques de aire. Un sistema de frenos de aire dual. A. Tiene dos sistemas de frenos de aire separados, que usan un solo conjunto de controles de freno. B. Tiene un solo sistema de frenos de aire, que usa un solo conjunto de controles de freno. C. Tiene dos sistemas de frenos de aire separados, que usan dos conjuntos de controles de freno separados. Y la respuesta es A. Tiene dos sistemas de frenos de aire separados, que usan un solo conjunto de controles de freno. Si una carga se coloca en un solo lado del remolque, A. Es más probable que ocurra un vuelco. B. Girar puede ser más fácil. C. El peso del eje de dirección será demasiado ligero para girar con seguridad. Y la respuesta es A. Es más probable que ocurra un vuelco. Los tractocamiones con frenos de aire fabricados después del 1 de marzo de 1997 deben estar equipados con A. Frenos antibloqueo, ABS. B. Cámara de reversa. C. Frenos hidráulicos. Y la respuesta es A. Frenos antibloqueo, ABS. Mientras conduces, debes usar tus espejos para A. Y ver dónde está la parte trasera de tu vehículo cuando giras. B. Saber dónde están los otros vehículos a tu alrededor. C. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Todas las anteriores. Si debes conducir despacio, ¿cómo debes alertar a los conductores que te siguen? A. Encendiendo las luces traseras. B. Usando las luces intermitentes de emergencia, si es legal. C. Haciendo parpadear las luces de freno.
Y la respuesta es B. Usando las luces intermitentes de emergencia, si es legal. Un sistema de frenos antibloqueo, ABS. A. Te ayuda a evitar que las ruedas se bloqueen. B. Te ayuda a evitar derrapes causados por un frenado excesivo. C. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Todas las anteriores. ¿Cuántos triángulos reflectantes o reflectores de emergencia debes llevar? A. 4. B. 3. C. 2. Y la respuesta es B. 3. ¿Cuál de los siguientes no forma parte del sistema de frenos de aire? A. Sistema antibloqueo de frenos, ABS. B. Sistema de freno de estacionamiento. C. Sistema de freno de emergencia. Y la respuesta es A. Sistema antibloqueo de frenos, ABS.